caminando una milla más en pos de la santidad. Dijimos que el poder ir una milla más adelante significa de poder no conformarnos a lo que hemos adquirido, a lo que ya hemos logrado en la vida, sino que debemos de seguir avanzando. No nos conformemos como este siglo, no. Debemos de seguir avanzando, debemos de seguir caminando, dando más. La Biblia dice que usted y yo somos perfeccionados. Dios instituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted es santo, yo soy santo, aunque no nos prendan vela, pero somos santos. La Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dijo Dios en su palabra. Santos, usted y yo, ¿por qué? Porque hemos sido lavados, justificados por la sangre de Jesucristo. Entonces usted y yo, aunque somos santos, a veces pecamos, no practicamos pecado, pecamos, pero no practicamos pecado. Practicar pecado significa darle rienda suelta a la concupiscencia de nuestra carne, a los deseos desordenados de nuestra carne. Y usted y yo no obramos de esa manera si tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos redarguye. El Espíritu de Dios trae convicción a nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos hace ver nuestro pecado y nos hace aborrecer el pecado. Entonces, por eso no podemos practicar el pecado si tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, usted y yo somos santos, aunque a veces pecamos, pero somos perfeccionados en la santidad. La santidad es perfeccionada, dice la palabra de Dios. Entonces, no podemos conformarnos, sino debemos de ir nosotros avanzando, creciendo, perfeccionándonos día a día. Al hablar de santidad, de poder vivir en santidad, de caminar en santidad, estamos refiriéndonos a la persona que ha decidido apartarse, consagrarse para Dios a través de Cristo Jesús. Una persona santa es una persona consagrada, apartada para Dios. Todos los que tenemos a Cristo Jesús somos apartados, somos consagrados en Él, ¿sí? Para llevar una vida piadosa, una devoción a Dios, una pasión hacia Dios, conforme a su voluntad. La Biblia en Romanos 6, el verso 10, dice: porque en cuanto murió, al pecado murió, hablando de Jesús, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, tú y yo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo debemos de considerarnos muertos al pecado. ¿Qué es pecado? Algunas personas dirán. Pecado es todo lo que transgrede la ley de Dios, el mandato de Dios. Todo lo que transgrede. Por ejemplo, la Biblia dice: no robarás. Quienes roban transgreden el mandato de Dios. Están pecando. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para edificación. Entonces, si usted es de las personas que habla palabras corrompidas, en doble sentido, lisuras, usted está pecando. La palabra de Dios dice que no podemos aborrecer, porque el que aborrece es un homicida. No podemos aborrecer porque en Cristo Jesús, Él dijo: una ley nueva, un mandato nuevo os doy, que os améis los unos a los otros
como yo os he amado. Entonces, si Jesús nos mandó a amar aún a vuestros enemigos, no podemos aborrecer. Y el que aborrece está pecando. Eso es pecado, transgredir el mandato de Dios. Si usted sabe que la palabra dice, no deshonres a tus padres, y está deshonrándolos, usted es de las personas que grita a sus padres, que los insulta a sus padres, que les habla lisura a sus padres, que no los atiende, que no los honra. Por ejemplo, si son ancianos y necesitan la ayuda de sus hijos y los hijos están ausentes, no los está honrando, usted está pecando contra Dios. Usted está pecando. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice, honralos si son buenos. No dice. Si tus padres fueron personas ejemplares, si nunca cometieron un error contigo, debes honrarlos. No dice eso. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Entonces, si queremos que nos vaya bien, debemos de honrarlo. Si no los honramos, tampoco nosotros vamos a pretender que nos vaya bien en esta vida, porque no lo va a haber. Honra a tu padre, obedécele, respétalo, asístelo. Yo veo padres que aún ancianos están asistiendo a hijos jóvenes que trabajan. Los hijos están para asistir a los padres. Los hijos. Hace mucho tiempo yo renuncié al sustento de mi madre. Y siempre he tenido esto en mente. Desde el día que decidí casarme y dije, mi madre no está para mis problemas. Yo estoy para darle tranquilidad, paz y alegría, para poder honrarla. Aunque mi mamá decía, ¿está bien? ¿Todo está bien, hijito? Y me llamaba. Y siempre preguntaba, hoy extraño esa voz. Le digo, todo bien, mamá. Todo está bien, estoy bien de salud, estoy bien en casa. Mi familia está bien. Siempre trataba, porque a los padres hay que honrarlos. Ya ellos deben descansar, ya tuvieron una etapa. No digo que no puedan aconsejarnos, pueden hacerlo, claro que sí, tienen mayor experiencia. Las canas hablan de la sabiduría de ellos también. Pero a lo que me refiero es, no podemos ser ya adolescentes contándole nuestros problemas y cargándolos a ellos, haciéndolos sufrir. Llega un momento donde ellos también tienen que descansar, donde ellos también tienen que gozar y encontrar en nosotros esa paz, esa tranquilidad. Usted como hijo debe de asistir a sus padres, cuidar de ellos, velar por ellos. Pecado es todo lo que transgrede la ley de Dios. El aborto es un pecado, porque el único que tiene la potestad sobre las vidas es Dios. El hombre no. Y lo que está haciendo usted es matar. Y la Biblia dice, no matarás. Pero él ni siquiera está formado el cuerpo, es pequeño. No, Dios ya le otorgó vida. Y Dios, solamente Dios, es el que tiene potestad para quitar o para dar la vida. No el hombre. Por eso dice, no matarás. La Biblia dice, mi embrión vio tus ojos y fueron entretejidos mi cuerpo. Dios es el autor de la vida, es el creador, es el que da vida.
es el que forma. Si Él es el que forma, entonces, ¿quién eres tú para que le quites la vida a esa pequeña vida que Dios ya puso en el vientre de la madre? El aborto es pecado. Todo lo que va contra la ley y los mandatos de Dios es pecado. Y usted y yo debemos de considerarnos muertos al pecado. Si decimos que tenemos el Espíritu de Cristo, si hemos recibido a Cristo Jesús, entonces considerémonos muertos al pecado. Así también vosotros consideraos muertos, dice, al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate día a día muerto al pecado. Dice Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El día que usted decidió entregarle su vida al Señor, se consideró muerto. Porque la paga del pecado es muerte, pero nosotros, como recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, Él murió por nosotros, Él pagó el precio. Entonces nosotros estamos muertos a través de la muerte de Cristo Jesús. Y dejamos que Él también viva a través de su resurrección. Porque Él venció al pecado y a la muerte para que viva. Su Espíritu vive en nosotros cuando nosotros lo recibimos. Deja que Cristo Jesús viva, considérate muerto día a día. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso significa que no va a vivir tus deseos. Tu voluntad no va a primar, sino la voluntad de aquel que nos engendró en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es la que debe de primar en nuestra vida. Nosotros debemos de ser gobernados por la buena voluntad de Dios. Considérate muerto al pecado. La ira es pecado. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No salga el sol sobre vuestro enojo. A ti te puede amargar algo, te puede molestar. La Biblia hace referencia muchas veces de Jesús, que se amargaba, se indignaba, pero no pecaba. No pecaba. Y así debemos de ser nosotros. ¿Cómo pecamos al airarnos? Cuando usted explota, cuando deja que la ira salga y comienza a insultar, comienza a golpear, comienza a actuar de una manera desenfrenada por la ira. Pero la Biblia nos ha dado dominio propio y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, pues deje que el dominio propio pueda gobernar su ser y no la ira. Es pecado. La fornicación. ¿Qué significa fornicar? Es el acto ilícito del sexo. Usted no es casado. El sexo fue creado dentro del matrimonio. Usted está actuando de una manera irresponsable. Y Dios lo creó de una manera, hombre y mujer. No hombre con hombre ni mujer con mujer. Y ya les he puesto hasta el ejemplo, ¿no? Hasta los animales nos enseñan a los seres humanos. Nunca vi a dos leones tratando de poder tener sexo. Sin embargo, el ser humano va contra la naturaleza. Es pecado. Todo lo que va contra la ley de Dios es pecado. Y nosotros debemos de considerarnos muertos a él. No permitas que el pecado reine en tu vida. En el verso 12 dice, no reine pues
el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es esa palabra? Concupiscencia es el deseo desordenado. Es cuando una persona pues comienza a hacerle caso a ese deseo desordenado que tiene. Es casado, pero quiero adulterar. Veo a una mujer y quiero ir tras esa mujer y hago todo lo posible para poder estar con esa mujer. Ese es un deseo. Es una persona que la Biblia prohíbe, ¿no?, atentar contra nuestro cuerpo. Sin embargo, hay gente que comienza a emborracharse y le da rienda suelta y es el deseo. Y todos los días quiere estar tomando, todos los fines de semana quiere estar tomando, ¿no? Es un deseo desordenado. Las drogas es un deseo desordenado, ¿verdad? La pornografía son deseos desordenados de nuestra carne. Es el deseo de las personas que comienzan a comer. Es un deseo desordenado. Esa es la concupiscencia de vuestra carne. Es el deseo desordenado. Hay gente obesa y que sigue comiendo y sigue comiendo y sigue comiendo, ¿verdad? Y no hay cuando se sacie. Es un deseo desordenado de la carne. Y se está dañando a sí mismo. Entonces, no permitas que el pecado reine en ti. Porque si Cristo Jesús está en ti, entonces Él debe de reinar. Su ley debe de reinar. Presenta cada día tu cuerpo al servicio de Dios. Y es lo que usted debe de hacer. Hay una oración que yo siempre hago y le digo: Señor, cuídame como la niña de tus ojos. Guárdame cada día. Quiero vivir para ti. Que esta vida, que este cuerpo pueda honrarte cada día. Presenta tu cuerpo cada día al Señor como parte de una ofrenda, un servicio para Él. En el verso 13 de Romanos 6 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, dice. Entonces, no presentes tus miembros. Por ejemplo, el que roba está robando. No presentes tu mano día a día. El que mira con lujuria, la lascivia, ¿verdad? Deseo desenfrenado, lujurioso. Comienza con los ojos a ver y a ver y a ver y a ver lo que no debes de ver, lo que te está prohibido ver. Una cosa es que pase y tú puedas ver, pero otra cosa es estar mirando y mirando y mirando. Recuerdo un día me encontraba en el trabajo y en el trabajo tenían la bendita costumbre los varones de poder mirar la parte de atrás de la mujer. Y se referían de una manera grosera. Y cuando yo escuchaba eso me indignaba. Porque yo digo, yo tengo madre, tengo hermanas, tengo esposas, no me gustaría que se refieran de esa manera. Y yo les dije, ¿por qué hablan de esa manera? ¿Acaso no tienen madre y hermana? Le dije. Y se quedaron asombrados y me dijeron, ¿y tú qué miras? ¿Y a quién miras? A los hombres seguro. Entonces le dije, tú por mirar el trasero de una mujer no te hace más hombre que a mí. No eres más hombre que yo. Porque tú ante el trasero de una mujer doblas tus rodillas
se te cae la baba, pero yo me mantengo firme. Le dije, ¿quién es más hombre? El que tontamente va con los ojos llenos de lujuria a mirar, o aquella persona que se mantiene en integridad. Ciertamente que yo soy más valiente que tú. Y es lo que debemos de hacer. Nosotros cada día presentar nuestros miembros, nuestros ojos, tu boca, que hable cosas que puedan edificar, tus oídos. Hay gente que le encanta el chisme, le encanta oír el chisme y presenta sus oídos, sus miembros, como instrumentos de iniquidad. Les encanta escuchar y hablar. Y ya no habla según lo que ha escuchado, sino le añade lo suyo. No presentes tus miembros como instrumento de iniquidad, dice, sino preséntalos, dice, vosotros mismos delante de Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Según la justicia de Dios en Cristo Jesús, debemos de actuar usted y yo. Dice el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo maravilloso de Dios. El pecado no tiene poder y no debe de enseñorearse de tu vida. O sea, tú no puedes ser esclavo del pecado. No puedes vivir cada día de tu vida en pecado. Ese es enseñorearse, ser esclavo, hacer lo que el pecado te ordena, te manda. Y en la gracia tenemos herramientas para señorear sobre el pecado. ¿Qué debemos de hacer? Perseverar en la gracia de Jesucristo. En Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso significa, no vayas a desmayar, no te desanimes, no pierdas el ánimo de poder vivir en santidad, porque va a haber, el pecado siempre va a estar al acecho, va siempre a tratar de poder tocar la puerta de tu vida. Siempre la tentación va a estar latente, pero tu ánimo no se canse hasta desmayar. Considera a Jesucristo. Dice, porque aún en el verso 4 de Hebreos 12 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Wow, Cristo Jesús aún en la cruz, muriendo, padeciendo, llevando la cruz al Calvario, no pecó, resistió al pecado, no le dio lugar. Si Él resistió, tú y yo podemos hacerlo. Persevera en esa gracia. Nunca te des por vencido, porque el que venció en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos, vive en ti. Persevera en esa gracia. Si pecamos, bueno, no hay razón tampoco para quedarnos ahí, para quedarnos caídos. Levantémonos. La palabra de Dios dice en Proverbios 24:16, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Pero usted que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo puede caer, pero nosotros nos levantamos porque el Espíritu mismo comienza a clamar y a pedir que salgamos de ese estado, que no permanezcamos en ese estado. Y Cristo Jesús te ha dado todas las herramientas. En su gracia tienes todas las herramientas para no sentirte mal. Ya no puedes estar presa de Cristo Jesús. Basta solamente confesar
estar arrepentido. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Confiesa tus pecados y Él te perdonará. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te ha dado las herramientas para que no te quedes. Si cayeres, levántate una vez más, confiesa tus pecados, arrepiéntete y sigue adelante, caminando en pos de la santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. No vas a poder ver la gracia de Dios si no buscamos la santidad. Busca la santidad y la paz, que sin ella nadie verá al Señor. Búscala. Tú no puedes ser una de las personas de las cuales peca y se queda ahí. Y sigue pecando y sigue pecando. No, porque el Espíritu de Dios está en ti. Y si el Espíritu de Dios está en ti, entonces el Espíritu de Dios clama por la santidad. Aborrece el pecado, detesta el pecado. Y es lo que usted y yo debemos de hacer. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar pecado. El que practica pecado no es de Dios, no ha conocido a Dios. El que peca pero se arrepiente, ese tiene el Espíritu de Cristo y tiene perdón en él. Vamos caminando hacia la santidad, a perfeccionar la santidad. En la gracia de Dios, los brazos de Él siempre estarán abiertos por medio de Cristo Jesús. Siempre, siempre. No hay quien nos condene, no hay quien nos acuse. En Él no podemos sentirnos condenados porque en Él, la Biblia dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces no hay nadie quien pueda condenarte ni acusarte si estás en Cristo Jesús. Dios te ha provisto de todas las herramientas para que puedas vivir en la libertad que Él te ha proporcionado. ¿Qué debes de hacer día a día? Estar delante de Él, orar, buscar su rostro, buscar su presencia. Si pecaste, ir a Él con un corazón contrito y humillado. Y a ese corazón Él no rechazará. Alimentarte de su palabra. Porque la palabra, Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. Aliméntate de la palabra. Una persona que se alimenta día a día de la palabra está en él. Y la palabra tiene vida y actúa en la vida de uno. De esa manera te vas a sentir protegido y cuando la tentación venga, toque la puerta rápidamente, vas a poder responder de la manera que Jesús respondió. Cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él le dijo, todos estos reinos son míos y yo te los puedo dar si postrado me adorares. Jesús le dijo al Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando usted tiene la palabra, cuando se alimenta de ella, vas a ver responder ante la tentación. Eso es lo que debemos de hacer. No dejemos de orar, no dejemos de estudiar, escudriñar la palabra de Dios, porque ella nos va a limpiar y siempre es como es una alarma en nuestro corazón y en nuestra mente. Constantemente la palabra nos va a decir, es el filtro. Te va a decir, esto no edifica, esto no te ayuda, esto no es agradable para Dios.
no le agrada a Dios. No le hagas caso. Entonces es la palabra la que nos va a purificar, santificar. Jesús lo dijo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, busca siempre personas que puedan edificarte. Escucha y mira cosas que puedan edificarte. Huye de las cosas de las cuales siempre te van a llevar a pecar. Hay mucha gente que sabe que las amistades que tienen siempre los llevan a pecar. Y no quieren dejar ese tipo de amistades. Pues tienes que dejarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú seas lo suficientemente sabio y fuerte para poder convertirlos a ellos a Cristo Jesús. Y ellos no te conviertan hacia el pecado. Eso es lo que va a tener que suceder. Mientras tanto, busca gente que siempre te pueda edificar. Nunca estés ocioso. Hay un dicho en nuestra sociedad. Dice: la madre de todos los vicios es el ser ocioso es la madre de todos los vicios. Nunca estés ocioso. La Biblia nos remarca esto, de no poder andar ociosos. Entonces, cuando una persona está mentalizada en algo, tiene objetivo en la vida, no tiene lugar el pecado en la vida de uno. Son consejos muy prácticos que usted tiene que ponerlos por obra diariamente. Entonces, no hay excusa para decir: no, es que yo soy débil. No, la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. No, es que no puedo. No, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El pecado no se va a enseñorear de ti. Si en ti vive Cristo Jesús, la Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El pecado no puede enseñorearse de tu vida. No hay. No, es que Dios no nos va a perdonar. No, la mentira. La Biblia dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No, pero Dios no se ha olvidado. Mentira, la Biblia dice: no traigáis a memoria las cosas del pasado. He aquí, yo hago cosas nuevas hoy. Dice la Biblia que Dios nos perdona, y cuando nos perdona dice que echa a lo profundo del mar nuestros pecados, sepulta nuestros pecados, nuestras iniquidades, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. No hay excusa alguna para permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Él nos ha dado todas las herramientas. Si tú quieres vivir en pecado, es porque tú has decidido. Es porque tú has tomado la decisión de ser esclavo del pecado. Nada más. Porque Dios te ha dado todas las herramientas. En Él tienes todas las herramientas para poder vivir en libertad y en victoria frente al pecado. Porque aquel que venció al pecado, resucitando de entre los muertos, vive en tu vida, vive en tu corazón. Y si no vive, hoy tienes la oportunidad de abrirle tu corazón y de decirle: Señor, quiero vencer el pecado. Quiero vivir en la libertad que tú das. El día de hoy te abro mi corazón. Si tú quieres hacerlo, te voy a invitar a hacer una oración donde reconozcas a Cristo Jesús como el Señor de tu vida y el Salvador de tu alma. Señor, porque dice que pagó con su sangre preciosa, con su vida, pagó por nuestros pecados. Y Salvador de nuestra alma, porque resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna en Él. Dile en esta noche, dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Renuncio a mi vida, renuncio a toda maldad, renuncio a mi pasado. Y en este día te abro mi corazón. Entra en mí, vive en mí, mora en mí, reina en mí. Sé el Señor de mi vida, porque yo hoy te confieso como el Salvador de mi alma. Gracias por perdonarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez,
es nueva criatura, vuelto a nacer, no tiene pasado, no tiene pecado. Dios le ha perdonado. 4 cosas que tienes que hacer, que las hemos estado repitiendo. No dejes de orar. Si pecas, vuelve a Él con el corazón arrepentido y Él te va a perdonar. Nunca dejes de leer la palabra de Dios, lee los evangelios. Somos seguidores de Cristo, aprenda de Cristo. En los evangelios encontrará la vida de Jesús y aprenderá a cómo lidiar día a día con las circunstancias de la vida. 3. Busca personas que te edifiquen día a día. Estamos aquí los jueves a las 7, los domingos a las 6. 4. Ve y cuéntale a otra persona de la decisión que has tomado de poder recibir a Cristo Jesús. Y si usted está el día de hoy escuchando y está peleando con algún pecado en su vida, quiero orar por usted. Si usted está enfermo, quiero orar por usted. Vamos a orar en esta hora. Dice la Biblia que si 2 de vosotros se pone de acuerdo sobre cualquier asunto aquí en la tierra, vuestro Padre que está en los cielos lo hará. Vamos a orar. Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre lo haré. Confiando en su palabra que no volverá vacía, vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy. Quiero orar, bendito Dios de los cielos, poniéndome de acuerdo con aquellos que están oyendo esta palabra, que están luchando contra el pecado. Dios, seas tú en esta hora liberando su alma, liberando sus vidas, Señor. Tu palabra dice, Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora declaro libertad para esas almas, esas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y hay personas que están enfermas, Señor, tu mano poderosa es extendida ahora en esos cuerpos, sanándolos y liberándolos en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo dolor de cabeza, todo problema de digestión, todo problema en la columna, en los huesos, todo tumor en esta hora desaparece en el nombre de Jesús. Todo espíritu de cáncer en el nombre de Jesús ahora sale de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Todo problema en la sangre ahora en el nombre de Jesús. Bendito Dios, tú restableces, tú restauras, tú sanas, tú liberas completamente. Tu obra es completa. Tú te llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores y por tus llagas hemos sido sanados. Declaro sanidad a aquellas personas que están luchando con argumentos en su mente, temor, miedo, ansiedad. Dios, declaro libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Es tu mano poderosa. Aquellos que están buscando, Señor, la provisión, un nuevo trabajo en sus negocios, Señor, eres tú abriendo puertas, camino nuevo. Les muestras para que ellos puedan tomar, Señor, y seguir. La provisión viene de ti, tú eres nuestro pastor y en ti nada nos faltará. Tú, Señor, proveerás de todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, bendecimos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amigos, hermanos. Si esta palabra ha bendecido tu vida, no olvides de poder compartirla. Compártela con todos tus contactos, con todas las personas, para que puedas edificar también sus vidas. Que el Señor los bendiga. Que el Señor siga derramando bendición hasta que sobreabunde en cada uno de ustedes. Dios los acompañe cada día. Que la gracia y el favor de Él los acompañe, esté con ustedes. Nos vemos el día domingo a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones.